pues tengan algunas referencias y complementen para realizar la actividad. Pues bien, vamos a arrancar. Tenemos hoy una sesión relacionada con la última unidad del curso. Tiene que ver con las formas de instrumentalización política y económica del deporte, ¿no? Son básicamente dos temas realmente que se desprenden de uno solo, ¿no? Que es esa idea de instrumentalizar, en el sentido de utilizar el deporte, ¿no? Como el deporte se convierte en un instrumento para pues hacer plata, ¿sí? Acumular dinero, ¿no? Digamos, en eso consiste un poco esta instrumentalización económica. Hacer empresa de esto, hoy lo llamamos emprendimientos o acumulación capitalista, bueno, hay diferentes formas para hablar de estas cosas, ya veremos. Y también a veces el deporte se utiliza como un instrumento para la política, como de diferentes maneras, ya lo vamos a ver. Hay diferentes formas en que diferentes actores del mundo del deporte utilizan el deporte para promover proyectos políticos, ideas políticas, ideas incluso electorales también. Bueno, ya vamos a ver cómo todo esto, también proyectos populares y hasta revolucionarios desde abajo, incluso ha tenido que ver con guerras y para la paz. Bueno, hay como muchas sí, posibilidades en esta instrumentalización del deporte, ¿no? Vamos a hablar en este caso de la económica y la política, pero pues ya vamos a ver que seguramente hay más. Pues sí, básicamente esto es un campo que se enmarca dentro de los estudios socioculturales del deporte. Esto igual es interdisciplinar, entonces hay como elementos de la sociología económica, sobre todo la antropología del consumo. También trabajamos como esas reflexiones en torno a cómo el deporte se utiliza. La sociología política también hay algo de eso. La historia social y cultural también reflexiona en torno a esos temas. Entonces, bueno, digamos que es un tema como bastante interdisciplinar y que se enmarca en lo que pues, hemos llamado hace unas décadas los estudios socioculturales del deporte, que ustedes pues, poco a poco se han ido como aproximando. Entonces, bien, digamos que para entender este tema de la instrumentalización del deporte y de lo que sea, hay un concepto que nos sirve mucho, de una antropóloga brasileña que se llama Simone Laud Guedes. Falleció hace un par de años, pero es como la madre de estos estudios en el mundo, ¿no? La sociología y la antropología del deporte arrancan en Brasil, porque pues bueno, ya saben, el país del fútbol, ¿sí? Es el país del fútbol, y pues dada la importancia social que tiene este deporte en particular, pero otros también, luego el vóley, hay, el judo también es importante, la capoeira, el jiu-jitsu, una cultura deportiva también amplia, pero pues específicamente y sobre todo el fútbol pues es el que mueve muchas cosas en ese país, y dada la importancia social y cultural que tiene pues el deporte y el fútbol en particular en ese país, pues no es gratuito que hayan habido pues ahí las primeras reflexiones desde la sociología y sobre todo desde la antropología para pensar pues cuáles son las implicaciones sociales y culturales del deporte en la sociedad, ¿no? En particular en la sociedad brasileña de ese momento. El primer trabajo, que es en el que se acuña este concepto del que les voy a hablar, que es Institución Cero, es en 1977, va a ser como la tesis de maestría de Simone Laud Guedes, de esta antropóloga de la que les estoy hablando. Y pues bueno, ella básicamente lo que va a tratar en su momento de hacer es responder a la pregunta de, pues, ¿por qué el deporte algunas veces es utilizado o instrumentalizado para defender ciertos proyectos económicos, políticos, ideológicos, culturales, y en otras ocasiones el deporte es utilizado para promover otros proyectos económicos y políticos totalmente opuestos, ¿no? O sea, el deporte luego ya va a mostrar y van a ver toda una familia de estudios que van a seguir después, que a lo mejor se puede utilizar para la paz, pero también para la guerra o para defender una dictadura de ultraderecha o para defender una revolución socialista de izquierda, ¿sí? Y siendo el mismo deporte, un poco es lo que Simone Laud se empieza a preguntar por allá a finales de los años 70, y producto de esa pregunta que se planteaba, de esas reflexiones, pues surge el concepto de institución cero, que es del que les quiero hablar. ¿Qué es una institución cero? Es como una institución, ¿sí? En este caso una institución cultural, que es el deporte, en la que el contenido, digamos que puede ser cualquiera, o sea,
es como una forma, más bien, ¿cierto? Que puede ser llena de múltiples contenidos, incluso opuestos. Imaginémonos un recipiente que puede ser llenado de contenidos políticos de izquierda o de contenidos de derecha, pero la forma es la misma, como que esa institución cero, en este caso el deporte, el fútbol, por ejemplo, o el atletismo, o lo que sea, le presta su forma y su, en este caso, su impacto social, su atracción cultural, su carácter agonístico a diferentes proyectos económicos y políticos, y dependiendo de los intereses de los actores que pues, aprovechen esta forma, pues es que vamos a ver las formas en que se instrumentaliza el deporte, ¿sí? Entonces, claro, ella nos va a mostrar entonces que pues, luego el deporte, pues por ejemplo en las Olimpiadas de Berlín 1936, pues era utilizado para justificar un poco esta idea nazi según la cual había una raza superior y los atletas pues alemanes, blancos y arios pues tendrían como cierta superioridad corporal y pues anatómica y mental y demás sobre los demás atletas del mundo. Y bueno, entonces se utilizó el deporte para sostener un poco una idea de una dictadura de ultraderecha. Y pues bueno, tenemos otros casos donde, por ejemplo, los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980, pues se estaba defendiendo un poco, era todo el programa de lo que en su momento se llamó la cortina de hierro o el campo socialista de la Unión Soviética. Y pues sí, era como una forma de decir, pues el campo soviético, socialista, pues es fuerte y pues aparece como toda una tradición también de deporte social y de educación física, pues desde una orientación soviética, que aquí a América Latina va a llegar por vía cubana, por ejemplo, y donde el cuerpo va a ser muy importante para pues mostrar esta idea de una revolución que podía tener un alcance inclusive global. Entonces, un poco para redondear la idea, lo que nos quiere decir Simón y Laud es que el deporte en sí mismo y cualquier deporte en particular, estamos hablando fútbol, básquet, tenis, lo que sea, el deporte en sí mismo no tiene una ideología, el deporte en sí mismo no tiene una política, no es político, el deporte en sí mismo no tiene una orientación económica, una orientación ideológica, religiosa, cultural, no. Sin embargo, sí el deporte puede ser utilizado, instrumentalizado como un medio para legitimar proyectos económicos, políticos, culturales, religiosos, de todo tipo, inclusive tipos opuestos, ¿no? Contradictorios. Es un poco eso, ¿no? Entonces, a partir de este hallazgo de Simón y Laud, pues empezamos desde la antropología, la sociología del deporte a pensar pues, de una forma diferente el alcance que tiene pues el deporte en la sociedad, porque entonces si el deporte en sí mismo no tiene una ideología, pues quiere decir que puede ser utilizado para cualquier ideología y tenemos que ver cuál es el alcance de eso, pero también eso nos querría decir que como gestoras y gestores deportivos ustedes pues también pueden utilizar el deporte para muchas cosas, ¿no? Ya ustedes seguro han empezado a contar esas reflexiones en el núcleo de deporte social comunitario, por ejemplo, ¿no? O también, por ejemplo, en el núcleo de emprendimientos. Puede ser utilizado el deporte para hacer plata, ¿sí? Hacer una empresa, pero esa empresa también puede ser socialmente responsable y que ayuda al desarrollo de las comunidades, por ejemplo. Entonces, bueno, son como cosas que ustedes también van a ir desarrollando en sus búsquedas como profesionales. Bien, por otra parte, hay que hacer una claridad cuando hablamos de la instrumentalización del deporte, y es que en sentido estricto, digamos que lo que se instrumentaliza no es como tal el deporte, sino las emociones que el deporte genera. ¿Listo? ¿Cuáles emociones? Pues las emociones de, recuerden que aquí cuando hablamos de estos temas en sociología, antropología del deporte, siempre nos movemos en dos niveles, ¿no? Nos movemos en un nivel de prácticas deportivas, ¿cierto? Digamos, la gente que practica deporte, ir a jugar básquet al parque, cosas así, o hacerlo de alto rendimiento, haciendo esgrima en una competencia internacional. O también el otro nivel, a diferencia de las prácticas, está el nivel de los consumos, ¿no? La gente que ve deporte, quienes nos sentamos a ver el mundial, por ejemplo, ahorita, es el otro nivel. Entonces, claro, el deporte genera emociones, digamos, muy intensas muchas veces en ambos niveles. Cuando la gente está jugando, pues hay una experiencia agonística que hace que se muevan muchas emociones. ¿Qué es lo agonístico? Lo agonístico es como el carácter incierto de lo que va a pasar en una actividad, en este caso, pues el deporte. Es decir,
Lo que hace atractivo y lo que hace que mueva tantas emociones el deporte es que no sabemos quién va a ganar. Incluso cuando aparentemente sepamos quién va a ganar, por ejemplo, cuando juega, no sé, Francia-Túnez, creo que jugó ayer, pues las apuestas, incluso hay toda una industria asociada a esas especulaciones y suposiciones, pues la industria nos diría que segurísimo pues va a ganar Francia, porque es el campeón mundial y demás, Túnez no es nadie y no sé qué más, pero pues luego Túnez gana, ¿no? Y a lo mejor pues ese pudo haber sido uno de los días más importantes para los tunecinos, ¿no? Y puede ser un hito de identidad nacional, como pasó en su momento cuando Colombia venció 5-0 a Argentina en Buenos Aires, en su casa. Entonces, un poco esa magia agonística es lo que hace que el deporte sea tan atractivo y desde el punto de vista emocional que sea tan intenso, ¿no? Que genere tantas emociones extremas, ¿no? Por un lado puede generar júbilo y felicidad extrema y alegría y más cosas, pero también puede generar ira que va a desembocar muchas veces en la violencia y estas cosas, ¿no? Inclusive la muerte. Como lo vimos en la unidad anterior, ¿no? En esto de cuerpo, género y violencia en el deporte, eh, pues sí, puede generar inclusive la pérdida de la vida, una emoción relacionada con el deporte y bueno, hay que ver ya con otras cosas también de la identidad y demás que hemos explorado. Entonces, lo que quiero que quede un poco claro en esta parte es que, pues sí, como tal hablamos de instrumentalización económica y política del deporte, pero como tal en el fondo lo que se instrumentaliza son las emociones que subyacen a la experiencia agonística del deporte, ¿listo? Entonces, es el mercado, por ejemplo, el que aprovecha pues, las emociones que la gente tiene con el deporte para hacer plata, por ejemplo, las apuestas, ¿no? Eso es una forma de especulación clara y de emoción, o las camisetas, las suscripciones, pues esta idea de la televisión pay-per-view, ¿no? El cable, pues ahora el streaming por internet, bueno, muchas cosas que ya veremos como con detalle. O también la idea de que pues podemos hacer una campaña política a partir de narrativas de deporte, ¿no? De que somos un equipo, un país, juguemos con la misma camiseta y este montón de metáforas que pues yo siento que cobran fuerza, pero también a veces se desgastan un poco, ¿no? A veces parece que ya no pegan tanto, sobre todo si los equipos que representan esas metáforas pues no van tan bien, que es un poco lo que a lo mejor ha pasado recientemente con la selección Colombia masculina al menos, ¿no? Pero igual y siempre van apareciendo estas narrativas y ya veremos cómo se ha ido desarrollando esto. Bien, entonces partiendo de esta premisa de que hay unos deportes, o que en general los deportes generan emociones, ¿cierto? Desequilibran nuestras emociones. Recordemos esta parte como de inicio del curso, donde decíamos que pues el deporte es una actividad pues de ocio, ¿sí? Digamos, hace parte de las actividades de ocio, que son actividades de desequilibrio de las emociones, ¿no? Hacemos una suerte de descontrol controlado de las emociones. Pero entonces lo que pasa es que no todos los deportes generan el mismo desequilibrio de emociones, ¿no? Hay unos deportes que a lo mejor en ciertas culturas movilizan más emociones que otros. Eh, Son más populares, por ejemplo, ¿no? Pensando en nuestra región, en nuestros países latinoamericanos, pues seguramente es el fútbol el deporte más popular, que todo el mundo lo juega, que todo el mundo lo quiere ver, que todo el mundo se quiere identificar con un club como parte de la ciudadanía y que si no sigo a la selección entonces no sigo la nación y cosas así. Y esto genera como una suerte de memoria continua, eso es como algo también bien interesante que nos invita a pensar Simone Laudgues, es de esta idea de que pues cuando seguimos tanto un deporte, en una cultura, en este caso por ejemplo el fútbol, pues recordamos con detalle en esta suerte de memoria colectiva, social, pues todos los ires y venires en este caso por ejemplo la selección de fútbol. La gente recuerda las victorias, pero también recordamos las derrotas, ¿no? En Brasil, por ejemplo, nadie olvida el Maracaná, que fue una gran derrota en casa y estas cosas. Pero a lo mejor en otros deportes que no son tan populares en nuestras culturas, como, no sé, el automovilismo, por ejemplo, eh, pues generamos una suerte de memoria más bien discontinua, en la medida en que recordamos casi siempre solo los momentos de victoria y los momentos de derrota, pues no los olvidamos, no los recordamos, simplemente los olvidamos como algo que no fue relevante. Esto uno lo puede ver, por ejemplo, en casos como comentaba, el automovilismo me gusta mucho porque, bueno, algunos de ustedes seguro recordarán o habrán escuchado de Juan Pablo Montoya, ¿no?
Es como el único corredor importante que hemos tenido en la Fórmula Uno, creo que el único que ha estado en la Fórmula Uno. Y pues en su momento, claro, yo crecí viendo las carreras de Montoya y era como que Colombia era fan de la Fórmula Uno y había como una cultura del automovilismo que todo el mundo quería seguir las carreras y estar enterado y saber cosas del deporte y no sé qué más. Pero una vez Montoya se va de la Fórmula Uno, dejaron de transmitir las carreras por las cadenas de televisión nacional y pareció que poco a poco empezó a perder importancia cultural pues ese deporte en Colombia, ¿no? Entonces tiene que ver mucho con eso, ¿no? O, por ejemplo, antes de Katherine Ibargüen, pues cuántas ligas de diamante había transmitido Caracol. Seguramente ninguna, o muy pocas. Eh, lo mismo esto del BMX también. Seguramente antes de Mariana Pajón poco sabíamos incluso cuáles eran las reglas del BMX, por ejemplo. Entonces tiene que ver mucho con eso. Inclusive hay una tesis bastante interesante de Carlos Rivera que trabaja esta idea del ciclismo deportivo en Colombia, como históricamente, y él muestra muy detalladamente pues, cómo en tiempos de grandes campeones, como Lucho Herrera y otros corredores de su época, pues había una apropiación social, cultural del ciclismo muy fuerte, una transmisión, una difusión, una identificación, narrativas de identidad nacional y todo esto. Pero en un par de décadas donde pues, no hubo como corredores muy destacados que ganaran cosas importantes en Europa, pues pareció que esa importancia social del ciclismo en Colombia pues pasó un poco, disminuyó, no transmitían las carreras y una vez aparecen otra vez como corredores de élite que empiezan a ganar cosas y demás, como Nairo Quintana, Egan Bernal, etcétera, pues como que otra vez vuelve un interés social por el deporte, ¿no? Entonces tiene que ver un poco con esta dinámica. Hay deportes que dependen de las victorias en todo caso, porque no son tan populares, entonces es más esporádico y lo que genera esa adhesión y esa importancia cultural es un poco la idea de que es la nación la que está en juego, ¿no? Como, ganó Colombia, no sé, a mi tía nunca le ha gustado el fútbol en sí mismo, pero cuando juega la selección Colombia para ella es algo importante porque lo que está jugando es la nación y ella quiere ser parte de la nación porque es parte de la nación y para ser parte de la nación ella siente que hay que ver a la selección y apoyarla y un poco sufrir en torno a ella. Y así le pasa a muchas personas, ¿no? Es lo que trata de mostrarnos un poco la sociología, la antropología del deporte. Y es que en el fondo, en estos casos, pues lo que mueve a la gente ya no es tanto el deporte, sino las emociones que él moviliza a partir de narrativas, por ejemplo, de identidad nacional. Yo hice una investigación hace algunos años sobre esta importancia del 4-4, por ejemplo, entre Rusia y Colombia en el Mundial de 1962 en Chile, mirando el archivo como pues que decían los periódicos en la época cuando pasó ese partido. Y una de las cosas que yo encontré pues es que la gente, claro, enloqueció y los periódicos describían ese momento como uno de los mayores momentos de júbilo de la historia nacional, incluso con más felicidad de cuando cayó Rojas Pinilla, decía uno de los titulares, que la gente salió extasiada con pañuelos blancos a desfilar y con las banderas de Colombia por todos los pueblos del país y estas cosas, a celebrar un empate con la Unión Soviética. Pero lo interesante de esto es que el partido nadie lo vio, o sea, ese partido no fue televisado, porque en esa época aquí no se televisaban los partidos de fútbol. Entonces todo el mundo lo escuchó por radio y pues esto quiere decir un poco que la gente en sentido estricto pues se emocionó por un partido que no vio. Fue más bien, si se quiere, las narrativas que escucharon de los comentaristas deportivos lo que generó esas emociones. Y esas narrativas pues, yo analizo y pues tienen que ver mucho con la identidad nacional, ¿no? Esta idea de que pues, los periodistas deportivos, los narradores, a lo mejor y no hacen como una radiografía exacta de lo que pasa en el campo de juego, sino más bien pues nos hacen pues una épica, ¿no? Nos montan una historia poética de que 11 héroes vestidos con los colores de la nación llegaron a llenar de honor y orgullo ante la potencia socialista y mil cosas, ¿no? Y claro, son esas narrativas al final
las que hacen que la gente se emocione y sienta que está pasando algo muy importante en la existencia a partir de un juego que ni siquiera pudo ver, por ejemplo. Entonces, al final de todo esto, digamos, son como puntos para pensar que a lo mejor ni siquiera es el deporte en sentido estricto, sino son más cosas que están relacionadas con el deporte, las emociones que él moviliza y las narrativas que, en este caso, los narradores, por ejemplo, hacen sobre el deporte que también te resultan movilizando pues esas emociones, ¿no? Y pues toda esta idea de no me esperen en la casa y que deberían declarar día cívico mañana por haber ganado 5-0 y entonces como si alguien creía que esto era importante, pues ese tipo de narrativas hacen sentir que es demasiado importante, ¿no? Y pues luego si esto se desborda a veces, pues tenemos casos como el 5-0 con 86 muertos, 3.000 riñas y ya una tradición de pues esta paradoja de pues no sabemos ganar, ¿no? No podemos ganar porque nos matamos. Pero tiene que ver un poco con eso. Pues bien, ya digamos, pasando esta parte en términos pues, conceptuales de esta relación entre los deportes, las emociones, este carácter agonístico de que no sabemos cómo va a terminar, de la popularidad de ciertos deportes, de las emociones que movilizan y de que en el fondo cuando hablamos de instrumentalización política y económica del deporte, pues lo que se termina instrumentalizando es todo eso, ¿no? La consecuencia última serían un poco esas emociones que están ahí en juego. Pero pues viene detrás muchas cosas de las cuales acabamos de conversar, ¿no? Y se termina utilizando eso para movilizar proyectos económicos, proyectos políticos. Pues bien, en términos de política, de la instrumentalización política del deporte, vamos a ver algunas. Una es la nacionalista desde arriba, otra instrumentalización que podríamos llamar nacionalista desde abajo, otra que tiene que ver con los temas electorales, sobre todo siento yo desde arriba, otros que tienen que ver con la protesta social desde abajo, si se quiere, otras instrumentalizaciones que tienen que ver con el uso del deporte para la guerra y otro para la paz. Entonces, bueno, vamos a ver como algunos ejemplos de cada caso como para ir ilustrando esta idea pues, en diferentes contextos históricos y geográficos. Pues bien, hablando de instrumentalización política nacionalista desde arriba, pues uno de los ejemplos clásicos y que más estudios tiene es el del Mundial de Argentina en 1978, cuando Argentina gana. Y pues bueno, hay muchos estudios que nos cuentan que pues, eso fue una suerte de instrumentalización política que hizo el gobierno de la dictadura militar de Videla en su momento para legitimar pues, el régimen un poco y dar una idea como global de que pues, ellos estaban bien, de que había democracia en el país, de que pues, sí, el país estaba bien, un poco esta idea, ¿no? Un país que entra a ser una Copa Mundo, pues tiene que ser una potencia mundial, cada vez es más difícil, ¿no? Y pues trata un poco de mostrar su cultura, ¿no? Es una ventana al mundo, al turismo, a las relaciones internacionales también. Y tenía que ver un poco con esto. Y bueno, entonces estaba como esta idea, pero a la par pues muestran, hay varios estudios que nos muestran cómo en ese contexto pues habían también pues muchas violaciones de derechos humanos, inclusive dentro de los estadios, bueno, toda esta eh, persecución a la diferencia, a los opositores políticos, tortura, desaparición, etcétera. Y bueno, también digamos, en este contexto como de arena política en la que resulta metido un mega evento deportivo de estos, pues también hay resistencias, ¿no? Entonces, pues luego hubo un montón de personas que, por ejemplo, aprovechó toda esta pues, centralidad que tenía a nivel global el mundial en su momento para decir mensajes políticos en contra de la dictadura. Entonces hubo grafitis, está esta idea de que los papelitos que tiran en los estadios, que son como cintas blancas, luego traían mensajes diciendo estamos en dictadura, nos están matando, etcétera, no hay libertad, todo esto. Entonces, claro, como que también las personas en estos contextos, incluso de mucha opresión y demás, pues siempre igual hay resistencias y pues también en este caso, en el contexto del fútbol, cuando se ha utilizado para legitimar proyectos políticos, en este caso de derecha desde arriba, pues de todos modos también hay resistencias desde abajo. Y bueno, podría uno mirar varios casos, lo que les conté de la Unión Soviética, Moscú 1980, bueno, en este caso también es interesante esta idea del el boicot que hizo Estados Unidos y todo el bloque occidental capitalista, dijeron pues si lo van a hacer allá, pues no vamos a mandar a nuestros atletas al mundo socialista, y pues bueno, hubo como un boicot y al final pues
no participaron Estados Unidos ni otros 65 países. Y pues bueno, es un poco como esta lógica. Luego en los Juegos de Atlanta en Estados Unidos, pues todo el campo soviético tampoco participó. Y bueno, es como un poco esta idea de cómo el deporte puede ser utilizado también como una forma para medir el peso específico de las naciones, ¿no? Algo que quizás vimos al principio con Norbert Elias, quienes leyeron el texto. Y para medir cómo, pues sí, la grandeza de la nación, un poco esta idea de que la guerra por otros medios puede entrar aquí como parte de esta lectura, ¿no? De este análisis. Eh, los países quieren mostrar su grandeza de diferentes maneras y una de esas maneras es mediante la cultura y una de esas expresiones es mediante el deporte, ¿no? Entonces uno mira los cuadros de medallería del siglo XX y pues siempre estaría Estados Unidos y Rusia, la Unión Soviética ahí cerquita en esa disputa como geopolítica, pero luego de que cae la Unión Soviética, entonces luego subes China, que es como la segunda gran potencia mundial, que tiene tensiones políticas y económicas con Estados Unidos, y los cuadros de medallería pues todo el tiempo van a ser hasta la actualidad así, y países periféricos con economías como, sí, no centrales como las nuestras, periféricas, pobres, pequeñitas, chiquititas, pues tenemos también cuadros de medallería pequeñitos, con una, dos, tres medallitas, que nos llenan en todo caso también de mucho orgullo y nos sirven para construir narrativas de identidad nacional y de que podemos superarnos en medio de las dificultades y nuestros atletas que tienen muchas dificultades económicas y demás, pues lo lograron, si ellos pueden, nosotros también. Entonces la nación que también ha sido muy dolida y sufriente, pues podría también eventualmente salir adelante. Entonces utilizamos el deporte como una metáfora de, pues la nación también puede salir adelante y estas cosas, ¿no? Entonces, en todo caso, el deporte como moviliza tantas emociones, sobre todo cuando se vincula con estas narrativas nacionalistas, pues resulta muy atractivo para los políticos en términos de poder utilizar el deporte un poco como metáfora en la que la gente se sienta representada, sobre todo la gente del pueblo. Y lo interesante es que aquí no solamente el pueblo, también las clases altas, ¿no? Es uno de los pocos espacios donde compartimos cultura, ¿no? Una sociedad tan segmentada, donde cada clase social pues tiene una cultura distinta, un acento distinto, unas comidas distintas y unos deportes distintos. La potencia del deporte a veces es que permite unir las clases parcialmente, al menos emocionalmente, porque igual, no sé, en el estadio, pues los ricos van a los palcos y no se encuentran con los pobres que pues, van a otras zonas del este y la clase media entonces va a oriental y cosas así. Entonces no se encuentran del todo, pero digamos que de cierta forma se encuentran en las emociones, ¿no? Todos cantan el mismo coro al mismo tiempo, y está la idea de que así sean diferentes, de todos modos hacen parte de una comunidad imaginada o cultural, compartida, que es el equipo de fútbol, por ejemplo. Entonces, pues sí, en ese contexto igual y resulta como ese poder aglutinador del deporte atractivo para movilizar proyectos políticos. Bien, hay otras manifestaciones políticas, también de resistencia, como les manifestaba, como les contaba, y es esto de, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de México 68, seguro ustedes han escuchado esta historia. Eh, claro, cuando estos atletas, Tommy Smith y John Carlos, de los Estados Unidos, son atletas negros, afroamericanos, ganan, ¿no? Hacen como el 1-3, creo, sí, sí, creo que el 1-3. Pues claro, en el momento de los himnos, pues levantan el puño y bajan la cabeza con todo este saludo como de las panteras negras, ¿no? Ahora toda esta idea de Black Lives Matter y todo esto. Y pues era una manifestación política de, pues, o sea, somos héroes, pero en nuestro país nos están discriminando, nos están matando, nos están esclavizando, nos están tratando como esclavos, como nuestros abuelos. Nos toman en serio como ciudadanos, pero sí somos héroes de la nación porque pues ganamos, ¿no? Pero apenas llegamos por ser negros a nuestras familias no los dejan entrar a lugares, nos toca coger otro bus, nos tratan mal, no nos tratan como ciudadanos de primer orden. Entonces, bueno, un poco también como ese espacio del deporte se convierte en una arena de luchas políticas también, ¿no? Seguro también esta idea de Mohamed Ali en los Juegos de Roma 62, si no estoy mal, lo mismo, le dan su medalla de oro como pues, boxeador y pues, luego intentó entrar a una cafetería en Roma, a un café, y por ser negro los fascistas de la época no lo dejaron entrar y pues claro, este man se pone pues súper molesto y coge la medalla y enfrente de todo la tira ahí como al río que pasaba contiguo al río, al café. Y pues bueno, fue una muestra como de, pues, ¿qué es esto? No? La paradoja un poco de lo mismo,
por un lado me admiran y me respetan supuestamente como deportista, pero por mi color de piel luego me discriminan, me tratan como si no fuera un ser humano, por ejemplo. Entonces, esos espacios también luego del deporte pues van a ser utilizados para luchas políticas. Un personaje como Mohamed Ali luego se va a convertir en un activista que va a utilizar, aprovechar su posición privilegiada un poco en términos de las emociones que movilizaban el pueblo, pero también en sectores medios y clases altas por su pues, acción en el ring. Va a aprovechar todo eso para movilizar proyectos políticos a favor de la lucha por los derechos civiles de las personas negras en los Estados Unidos. Y hay otros casos, ¿no? Aquí en América Latina, por ejemplo, me gusta mucho este caso de Sócrates, que ustedes seguro lo habrán conocido, lo habrán escuchado, jugador brasileño, que era médico, y pues bueno, el tipo era como socialista, era sindicalista, hacía parte de todo este movimiento de la democracia corintiana, que era pues el equipo del Corinthians, que en su momento en Sao Paulo pues movilizaba toda esta lucha por la democracia en el contexto de la dictadura militar todavía en ese entonces. Y pues bueno, él va a ser como uno de los íconos. Y decía él algo así como: la gente me dio el poder como futbolista popular. Si la gente no tiene el poder de decir las cosas, entonces yo las digo por ellos. Si yo estuviera del otro lado, no del lado de la gente, no habría nadie que escuchara mis opiniones. Es como una cita de Sócrates, él la dijo en algún momento. Y es como una expresión de eso, ¿no? Como que algunas de estas personas sienten que pues a lo mejor su voz puede ser escuchada y su voz podría pues también visibilizar otras voces que a lo mejor el mundo desigual, racista, clasista, homofóbico que vivimos, pues no permite que otras personas sean escuchadas y que sean tomadas en serio. Y pues estas personas como que aprovechan esta posición que tienen privilegiada un poco para eso, ¿no? Para solidarizarse con otras luchas políticas. Entonces, bueno, esa es como otra forma en la que se utiliza luego el deporte para luchas políticas, ya no tanto desde arriba, desde los gobiernos y las dictaduras y todo esto, sino desde abajo, actores políticos que a lo mejor iban solos contra el mundo, contra el Estado, contra los gobiernos, pero van con la idea de que a lo mejor pueden decir algo, desestabilizar ideas y poner a pensar a la gente, bueno, ¿y será que sí está bien lo que está pasando en este momento? Etcétera. Bien, eh, otra manifestación que ha sido estudiada también en este campo de estudios es el tema electoral. Entonces, pues tenemos ya varios casos en el mundo de cómo se utiliza deportistas o equipos para hacer campañas políticas. Entonces, yo ahí creo que les compartí en el foro este video de la campaña de Pastrana. Eso serían las elecciones que del 1998 quizás, contra Samper, sí creo que era esa. Y claro, la campaña de Pastrana, pues era con el Pío Valderrama, porque su número en el tarjetón era el 10, entonces con Pastrana, el 10, la mejor elección. Y luego, claro, la campaña. Ah, no, 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 la del 10 era la de Samper, de hecho, sí, ya que lo recuerdo. Era el Pío Valderrama con el 10 de Samper. Y la contracampaña ¿de qué? De Pastrana era con el número 5. Y todo el video era un poco esta idea del 5-0, ¿no? Entonces decían: Argentina representaba la vieja maquinaria política y Colombia, el país sufrido por la corrupción, y demostramos 5 veces que pudimos derrotar a la vieja maquinaria política, 5-0. Pues así lo vamos a lograr ahora con el 5 votos Pastrana, una cosa así. Pues claro, como que luego hay muchos casos, y ustedes seguramente han visto en tiempos contemporáneos, pues sí, diferentes políticos que encuentran atractiva esta idea de aprovechar pues, el poder emocional, la admiración que despiertan varios deportistas, hoy también los ciclistas, por ejemplo, para pues, promover sus campañas políticas. Hay otros casos que también parecen pues, llamativos, que tienen que ver con deportistas que ellos mismos pues han dado cuenta de eso, de que son personas que son vistas como pues héroes, ¿sí? En sus países, ¿no? Hay toda una tradición de estudios sociológicos y antropológicos sobre los héroes deportivos, que son ante todo héroes populares, que nacen del pueblo, pues con pocas condiciones económicas, pocas posibilidades de ascenso social, y luego con un gran talento silvestre y con mucho esfuerzo, pues logran ascender a la cúspide del deporte y ganar dinero y ser ricos, famosos, y luego vuelven al barrio, son conocidos. Es como esa idea de la épica del héroe popular.
pues muchos de estos héroes populares del deporte pues han visto que a lo mejor y tenían chances de tener posibilidades políticas, en el sentido electorales desde arriba, en el sentido de que pues encerraban, sintetizaban un poco esta admiración pues, de la gente y pues bueno, tenemos varios casos para no ir lejos. Aquí, por ejemplo, María Isabel Urrutia, que pues, fue la primera medallista olímpica de oro en Colombia. Y pues luego la tenemos como, bueno, fue senadora y ahora es ministra del deporte. Entonces, pues sí, hay varios casos así. Luego Romario en Brasil también. Este caso quizás el más emblemático es el de George Weah, que es como jugador de los 90, del Milan, liberiano. Es el primer jugador y creo que el único africano que ganó el Balón de Oro en su momento. Y pues bueno, se convirtió en un gran héroe en Liberia y pues dijo, y pues, ¿qué tal? Y resultó de presidente y fue presidente de Liberia. Por allá como en 2017, quizás, yo creo que hace poco habrá terminado. No sé si se habrá reelegido. Entonces, tenemos muchos casos de ese tipo, ¿no? Es bastante interesante ver cómo pues, un deportista, pues, al sintetizar tantas emociones y admiración en un pueblo, pues puede creerse la idea y a lo mejor arrojarse al ruedo político, inclusive a convertirse en presidente, ¿no? Es bastante interesante. Como para ver ese potencial que tiene el deporte en la cultura que vivimos, ¿no? Seguro hace 2 siglos esto era impensado, e incluso el siglo pasado creo que a nadie se le pasaba por la cabeza que alguien que levante pesas puede llegar a ser ministro del deporte o senador de la república. Los narradores de fútbol, William Minascoche también intentó ser en su momento, creo que alcalde de Bogotá o algo así, pues no lo logró. Este señor también, Hernández Bonet, creo que también hizo alguna vez su despedida de los sets de televisión porque iba a ir a la política, no lo logró. También está interesante ver los casos que no lo logran, ¿no? Pero al menos creen que sí pueden, ¿no? Con esta idea de que movilizan la opinión pública, pero a lo mejor ellos no movilizan las emociones. eh, a lo mejor sí lo hacen, pero utilizando un poco otras personas que despertarían más bien ese carisma, ¿no? Esa sensación de que son personas diferentes, superiores, dignas de admiración, en este caso los deportistas. Bien, hay otras manifestaciones más recientes que me parecen pues dignas de análisis, de mirar un poco más, porque es algo yo siento que más reciente. Y es esto de cómo a veces el deporte puede aglutinar grupos en torno a luchas políticas desde abajo. Entonces estoy pensando muy concretamente en estas manifestaciones que recién vivimos durante la pandemia, incluso antes de la pandemia también, este estallido social, no solo colombiano, sino latinoamericano en general, donde en Chile, por ejemplo, en torno a estas luchas por la democracia, por el cambio político, a salir de la constitución de la dictadura y demás, pues las barras de fútbol que antaño se mataban literalmente en el campo de juego y fuera del campo de juego, pues salieron a las calles a protestar, pero en una sola voz, porque se identificaban como parte del pueblo y el pueblo que no estaba conforme con quienes los estaban gobernando y cómo los estaban gobernando bajo las lógicas un poco de la dictadura que había pasado hace décadas, ¿no? Entonces, claro, vimos a hinchas de Colo-Colo, a hinchas de la Universidad Católica de Chile, etcétera, palestino, saliendo juntos con las banderas, con sus camisetas y no hubo conflictos entre ellos. El conflicto fue más bien como con la policía, con las entidades que representaban el poder. Claro, luego el deporte se volvió ya no el medio para que ellos se separaran a partir de la identificación y generaran violencia entre ellos, ¿no? Un poco lo que vimos en la unidad de cuerpo, género y violencias en el deporte, sino en este caso para aglutinación en torno a la lucha política contra, en este caso, el establecimiento, ¿no? De ese momento. Y aquí también nos pasó algo similar, ¿no? Yo recuerdo cuando destituyeron a Petro como alcalde de Bogotá, los hinchas de Santa Fe, de Millonarios, las barras bravas organizadas, pues salieron a protestar, eh, digamos, entre ellos pacíficamente, en contra de la destitución, ¿no? Eso fue bastante interesante e incluso el contexto de la pandemia también y el paro nacional también varias de las barras pues fueron muy importantes en todo esto, incluso ahí ya aprovechando un poco toda esta idea de pues esa ética un poco que ya tenían de confrontación a veces con la policía y tradición cultural un poco de hacer esos combates.
pues lo hicieron en el contexto también de las protestas, ¿no? Siempre era, a lo mejor muchos de ellos y ellas pues fueron los que estuvieron en el frente de las protestas, exponiendo su vida, y pues lo que los aglutinaba en todo caso sí era la política, pero en términos organizativos de cómo ellos se agrupaban, organizaban pues las manifestaciones, las salidas, incluso la misma violencia contra la policía, pues era el deporte. Entonces yo creo que es un tema que vale la pena como explorar, como tener ahí como, pues sí, en la mira, ¿no? Como estos alcances que inclusive puede tener el deporte hoy, de que hace 20, 40 años, 50 años se convirtió en un motivo para generar nuevos conflictos y ahora es un puente de adhesión de grupos de interés que se convierten en, digamos, actores contrahegemónicos, ¿no? Que luchan contra pues, ciertas posiciones estatales y demás. Bien, hay algunos casos relacionados del deporte, cómo ha contribuido a la violencia en general, sí, digamos que ustedes han estudiado bastante, pero hay muy concretos relacionados con la guerra, ¿no? Cómo el deporte aparece en la guerra. Y pues bueno, uno de los quizás más estudiados, visibilizados también, conocido, a lo mejor algunos lo conocen, si no vale la pena que lo exploren. Hay un par de documentales interesantes por internet que se pueden ver relacionados con esta guerra entre Croacia y Serbia, donde pues, un partido amistoso en 1990 intentando como que, pues sí, esto de limar asperezas, ¿no? Aquí vimos algo parecido cuando seguramente en Uribe 2 o Santos 1, las tensiones con Venezuela, donde estaban pues, las fuerzas militares casi en la frontera y todo esto. Pues hubo un partido amistoso, las dos banderas salieron cosidas, como somos un mismo país, somos hermanos, tarará. Pues algo así se intentó hacer en su momento con Grecia, con Croacia y Serbia. Pues la cosa no salió bien ni en el nivel de la práctica ni en el nivel del consumo y la afición, por seguir esa lectura analítica, porque en el nivel de la práctica, los jugadores que igual tenían ese sentimiento nacionalista exacerbado en ese contexto de conflicto, pues se dieron durísimo y terminaron agarrados, y luego eso devino una batalla campal donde todos los jugadores se agarraron a golpes, los cuerpos técnicos, la gente de las tribunas también, y al cabo de unas semanas pues estalló la guerra de los Balcanes, y pues bueno, lo demás ya es historia, lo pueden consultar. Lo interesante de esto es que de ambos lados, tanto en Serbia como en Croacia, varios grupos de ultras, de que diríamos barristas o algo así, ¿no? Barras bravas, ultras de allá, decidieron enlistarse voluntariamente al ejército, pero con la prescripción, con la demanda, con la exigencia de que ellos pudieran mantener como las mismas jerarquías que ellos tenían en la barra de fútbol en el campo de batalla, ¿no? Un poco, entonces claro, como lo que aquí sería el capo o el líder de un parche o de la barra entera, pues ahí operaría un poco como el líder de la cuadrilla o del pelotón, yo qué voy a saber. Entonces, bueno, está el caso de este tipo Arkan, que era como pues, el líder de la barra brava de la Estrella Roja de Belgrado, Serbia. Pues el tipo resultó convirtiéndose en el líder de un grupo paramilitar que se llamó los Tigres y que pues fue definitivo en la guerra de Serbia, y pues hoy en día hay placas en el estadio también de Dinamo Zagreb hay placas de los hinchas que murieron pues en la guerra, y entonces está como esta idea de que los hinchas dieron todo por la nación, y a partir pues de esta idea del fútbol y el deporte, ¿no? Entonces como para ver cómo pues en algunos casos no es la guerra por otros medios, sino la guerra misma en sentido estricto. Bien, y en este contexto, volviendo como a esta idea que, con la que empezamos la charla, de Simón y la U, del deporte como institución cero y estas cosas, pues claro, el deporte puede servir para cosas opuestas, ¿no? Si sirve para la guerra, pues también sirve para la paz, también sirve para la paz, y ese es quizá uno de los nichos que más se ha explorado en los últimos años, sobre todo en estas lecturas como alternativas del deporte, ¿no? De pensar el deporte, pues desde una perspectiva para el desarrollo, para la paz, y todo esto de Sport for Development and Peace, todo esto de deporte para la inclusión, sí, un poco como en esa vía. Y digamos que pues hay varios ejemplos, ¿no? Que ustedes seguramente conocen algunos, quizás el más
referenciados este caso pues de Sudáfrica, donde pues Nelson Mandela un poco aprovecha esta como importancia social que tenían los Springboks, el equipo de rugby de Sudáfrica en su momento, para tratar de unir el país, ¿no? Digamos, a partir de una práctica deportiva que poco estaba asociada a esta cultura distinta, ¿no? A esta idea de, pues, los blancos eran más bien fans del rugby, y los negros eran más bien fans del fútbol, ¿no? Un poco eso. Pero pues claro, llega el mundial y pues estaban ellos como, pues a lo mejor no favoritos, pero sí con chances, al final terminan ganando. Y claro, Mandela trata de hacer como que pues el equipo fuera una metáfora de la nación, entonces había un par de jugadores negros con la idea de que pues a lo mejor y podríamos todos jugar en el mismo equipo y tener la misma camiseta, metáforas que aquí conocemos bastante bien, ¿no? Que seguramente esta figura de Juan Manuel Santos pues recreó y actualizó y recontextualizó en el caso colombiano, ¿no? Incluso hay estudios que ya nos han contado que antes de que los jugadores de la selección Colombia fueran al Mundial del 2014, pues Santos lo reunió, como a menudo hacen los presidentes, en la Casa de Nariño, a darles un discurso de que pues, la nación está en sus manos y toda esta mística. Pero entre esas cosas los puso a ver también la película que hay sobre pues, este caso de Nelson Mandela, la de Invictus, recomendada para quienes no la han visto, es un clásico como estas discusiones. Y pues claro, un poco les hizo saber que pues ellos pudieron hacerlo allá con Nelson Mandela, pues nosotros podemos hacerlo acá, en el contexto del proceso de paz que se estaba dando con las FARC, después de un conflicto armado pues, de 60 años, el más antiguo del hemisferio occidental, que a lo mejor se podría utilizar esta metáfora de unidos por un mismo país, ¿no? Que fue un poco lo que incluso estaba en la camiseta en la parte de atrás. Hay un trabajo doctoral de Pete Watson, un antropólogo, sociólogo británico que trabaja esos temas y si están interesados pueden profundizar. Juan Carlos Rojas también, antropólogo colombiano, trabaja ese tema. Bueno, no todo lo que tuvo que ver ese de la paz. La constitución luego de un club que se llamó La Paz Fútbol Club con la idea de incluir a excombatientes y a víctimas del conflicto armado pues, para que participaran. Luego igual entiendo que no se consiguió como un cupo profesional en la B o algo así, porque bueno, depende de muchas cosas que tienen que ver más a veces con el marketing y así. Pero pues estaba como un intento, ¿no? Estaba como toda una idea de aprovechar a lo mejor el potencial del deporte para generar una idea de que nos podemos unir, de que podemos ser uno solo, de que podemos jugar del mismo lado, de que podemos identificarnos. Un poco todo esto que vimos en la unidad 2 del curso, ¿no? Relacionada con deporte e identidades. Bien, digamos que sería la parte de instrumentalización política del deporte, que es como lo más amplio. Voy a comentarles ahora algunos elementos como claves de la instrumentalización ya económica del deporte. Igual ahí en la bibliografía ustedes encontrarán los textos pues, detallados de diferentes casos, de diferentes deportes, como para profundizar, pero aquí la idea es que tengamos como un panorama un poco general. Digamos que en esa perspectiva económica, pues hay que aclarar un poco primero pues, los niveles de deporte, ¿no? No es como que todo el deporte en todas sus manifestaciones es instrumentalizado económicamente y cuando pasa no es de la misma manera, ¿no? Y en el mismo nivel y con las mismas estrategias y los mismos alcances. Digamos que ustedes ya van a estar familiarizados en la carrera y en la práctica, en la experiencia, con diferentes tipos de deporte, ¿no? Una cosa seguro es el deporte escolar, otra cosa seguramente es el deporte de alto rendimiento, el deporte de espectáculo, el deporte social, comunitario. Sí, digamos que podríamos movernos entre esos, pero seguramente hay más, ¿no? Hay muchos autores que plantean pues, varias clasificaciones. Pero lo importante de esto es entender que cuando hablamos de instrumentalización económica, normalmente esto y los estudios sobre todo se focalizan donde es más evidente esa instrumentalización económica porque es más fuerte y es más central en ese deporte, o a lo mejor el mismo deporte, tipo de deporte, está organizado a partir de la instrumentalización económica. Eso también es una reflexión importante. Y este deporte del que estamos hablando, pues es deporte de alto rendimiento,
pero no todo, porque pues, digamos el tenis de mesa paralímpico pues no es que se instrumentalice mucho económicamente, ¿sí? No estamos muy interesados, no hay grandes empresas que hagan plata con tenis de mesa paralímpico, pero a lo mejor hay cierto deporte de alto rendimiento que al ser más popular en ciertas sociedades deviene deporte de espectáculo y pues ahí es donde está el nicho económico, ¿no? La instrumentalización resulta más atractiva para los empresarios, en los casos donde el deporte es masivo, donde mucha gente lo quiere ver, donde hay muchas emociones que están movilizadas en torno a él. Y pues bueno, en nuestros países, en nuestras geografías, pues el principal es el fútbol, pero también seguramente estará cerca en algunos contextos el baloncesto, a gente que le gusta la NBA, por ejemplo, o en el mundo gringo, pues el fútbol americano, en el Caribe luego el béisbol, y van así, digamos, en cada país es distinto, pero en todo caso sí es un deporte que se instrumentaliza económicamente y se aprovecha, digamos, de nuevo este potencial emocional, agonístico para hacer plata, ¿no? Esta idea de qué puedo hacer yo, apuestas, membresías, pues luego hay como todo un conjunto de productos y servicios que con el tiempo han ido pues desprendiéndose de las prácticas y consumos deportivos, sobre todo consumos, ¿no? Siento que este nivel de instrumentalización económica fuerte está más que en las prácticas, está más en el consumo, que tiene que ver con esta idea de los fan clubs, ¿no? Todo esto de que los aficionados del Real Madrid en Ciudad de México y en China pagan anualmente tantos euros por tener una credencial, un carnet que acredita que son hinchas oficiales del Real Madrid o del Barcelona. Entonces, claro, pagan por la identidad un poco y pues eso es un negocio del cual se sostiene también el club. Compran unas camisetas cuyo costo de producción serán $10, las compran en 100 euros, pero la gente sabe que igual en el fondo lo que están pagando es para apoyar al equipo. Bueno, es como toda una familia de productos y servicios que están proliferando, pero también el nivel de las prácticas, ¿no? En el nivel de las prácticas pues tenemos toda una gama de tenis carísimos para correr, para jugar básquet, de implementos como balones, ediciones especiales, bueno, ustedes más que nadie conocen como todo esto. Y pues sí, es un poco como ver la posibilidad de hacer dinero a partir de las emociones que moviliza el deporte y sobre todo con los ídolos, ¿no? Esta parte de las figuras pues, representativas del deporte también es importante y va a ser como foco también de muchos estudios socioculturales del deporte. Entonces, claro, quizás esta figura de David Beckham a principios de los 2000 va a ser como una síntesis de pues este viraje del deportista de espectáculo en rockstar, ¿no? Se convirtieron en estrellas, pues que ya las vemos posando desnudos en calzoncillos, como los modelos de antaño. Esta idea de que los productos antes los promocionaban eran mujeres en bikini, pues ahora son futbolistas en bikini, y estas cosas, ¿no? Como, pues claro, David Beckham, esta idea del deportista, pero también modelo, ¿no? Que tiene que ser alguien atractivo, que cumpla como estos estándares de belleza occidental, en todo caso, europeos, eh, y que modela, y que es lindo, y que se peina, y que también se vuelve un icono de la moda, ¿no? Luego los jovencitos quieren siempre tener el peinado de Cristiano Ronaldo, de hacerse las pintas y estas cosas. Y la publicidad un poco hay una teoría mimética en antropología que trata de explicar un poco eso también, ¿no? Como la publicidad, pues eso también se aprovecha mucho. Está esta figura de, no sé, Cristiano Ronaldo, la gente lo admira mucho a él, quiere ser como él. En el fondo, cuando admiramos mucho a alguien, pues en teoría mimética hablamos de la imitación prestigiosa, ¿no? Como que queremos, o a veces incluso inconscientemente resultamos como imitando un poco a las personas que admiramos y queremos parecernos un poco a ellas. Y resultamos sin darnos cuenta hablando como ellos, vistiéndonos como ellos, haciendo el pelo como ellos, etcétera. Y pues claro, si Cristiano Ronaldo sale diciendo que el secreto de su peinado es Clearman, pues más de un muchacho fan de Cristiano, pues compra Clearman y un poco ese es el éxito de la publicidad en el caso de los deportistas y en general de los ídolos sociales, sino que lo importante, digamos, desde el punto de vista sociocultural de esos estudios es reconocer que recientemente, hace un par de décadas,
pues los deportistas y las deportistas se han posicionado como íconos de la publicidad, su posición, digamos, en el mundo, su posición ontológica es múltiple, en el sentido de que son personas, sí, pero también son mercancías, ¿no? Que son personas que se compran y se venden, inclusive en contra de su voluntad. Sabemos de jugadores que han querido irse del club, pero no pueden, o quieren quedarse en el club, pero tampoco pueden, porque son mercancías que se compran y se venden, incluso niños, porque esto es la legalización de la trata de personas y de trata de niños, ¿no? A nivel mundial. Pero bueno, son mercancía, pero también son el medio para promocionar otras mercancías, que es un poco esta idea de la publicidad, ¿no? Eso es como otro horizonte ontológico en el que estarían los deportistas. Eh, y claro, y esto sucede de manera directa con los comerciales, pero también de forma indirecta. O sea, prácticamente todas estas celebridades del deporte pues tienen patrocinadores en todo, ¿no? Entonces, Cristiano Ronaldo, si utiliza una chaqueta de X marca, pues no tiene que hacer publicidad, sino la gente fan sabe que él utiliza tal marca y en consecuencia quiere usarlas, pero en el fondo sabemos por estudios que estos deportistas pues son patrocinados por esas marcas, ¿no? Como aparecen nuevas formas de publicidad un poco más bien indirectas, pero que se basan en esta misma idea de que pues, la gente se identifica con sus ídolos, que admira mucho, los cuales le producen muchas emociones y pues la gente quiere imitarlos y eso se aprovecha desde el punto de vista del mercado. Bien, otro elemento, digamos, que se ha estudiado y que me parece central abordar para ir cerrando, es, digamos, una suerte de lectura de economía política del deporte global, ¿no? Como que estamos en un contexto donde hay una suerte de división social y geográfica del trabajo, en este caso relacionado con el mundo del deporte, la industria del deporte, como una industria global. Y claro, aquí lo interesante es que seguramente hay como una homología, una relación, una similitud, ¿por qué no una herencia? De cierta división económica global del trabajo en términos coloniales, ¿no? En tiempos coloniales, pues habían unos países del centro con mucho dinero, con mucho capital, con mucho poder. Estaban pues, básicamente en el occidente de Europa, que fueron los países que hicieron de su destino y de su posición política en el mundo pues matar a todos los del resto del planeta y someterlos, quitarles su cultura y imponerles su cultura, y pues, bueno, el colonialismo. Eh, y estos países tienen mucho dinero, pero no tienen materias primas, o no tantas. Y los países del resto del mundo que no tienen dinero tienen materias primas, alimentos, recursos energéticos como el petróleo, el carbón, el gas, el coltán, etcétera. Y lo que hacen en esta economía un poco clásica, colonial, pues llevar las materias primas del tercer mundo, de las periferias, del sur global, a el primer mundo, al mundo occidental, a los países ricos, dominantes, explotadores, colonizadores. Y esos países convierten esas materias primas en mercancías, ¿no? Que luego aumentan exponencialmente su valor y son vendidas otra vez en todo el mundo, incluso en los mismos países de donde salen esas materias primas, pero se venden a un valor exponencial, ¿no? A un valor mucho más alto. Y eso genera una economía pues asimétrica, desigual, donde las ganancias se concentran en el centro, ¿no? En los países ricos europeos, y los recursos de donde salieron, los países de donde salen esos recursos, pues resultan empobrecidos, básicamente, porque resultan dando sus materias y también dando el poco capital que tienen para consumir las materias que exportaron, pero ahora en forma de mercancía. Entonces digamos que esta relación un poco, este mapa de asimetrías económicas, coloniales un poco, pues también ha sido leído en el ámbito del deporte. En el ámbito del deporte global, pues también tenemos centros y periferias donde pasa algo similar. Entonces tenemos países como los nuestros, cuyas ligas pues a nivel internacional a pocas personas les llama la atención. Es decir, en España no están viendo la liga colombiana, salvo que sean colombianos. O en África, en Nigeria no están preocupados por si Millonarios pasó a la final del fútbol colombiano o algo por el estilo. Pero nosotros sí estamos interesados en qué está pasando en Europa y la Champions League y estas cosas.
pero la base de la Champions League son los jugadores de nuestros países. Entonces nuestros países exportan jugadores, materias primas, pies de obra a bajo costo a estos países. Entonces vendemos un jugador en 8 o 10 euros, 10 millones de euros, llega a Europa, juega un par de temporadas y luego lo venden en 50, 80, 100 millones de euros. Eh, y claro, luego además de eso, pues se convierte en una mercancía, en un producto, en un servicio que se vende a nivel global y pues luego lo consumimos vía la publicidad, vía nos toca pagar Sky, DirecTV, el streaming de Google para poder pues, ver los partidos de los jugadores que tenemos. Y hay casos paradigmáticos que nos hacen pensar cómo esta relación es muy desigual y asimétrica. Por ejemplo, ustedes recordarán cuando James Rodríguez, pues, después de su actuación destacada en este Mundial de Brasil, pues va al Real Madrid y RCN resulta autoproclamándose como patrocinador oficial del Real Madrid en Colombia, ¿no? O socio oficial, una cosa así. Pues claro, RCN tuvo que pagarle un montón de plata al equipo más rico del mundo para poder entrevistar en exclusiva a James Rodríguez, un jugador colombiano, con la camiseta del Real Madrid, ¿no? O sea, es bastante interesante eso. Nuestros países no solamente tienen el capital en principio por un mundo desigual y una historia desigual donde sus monedas valen 4.600 veces lo que valen nuestras monedas, y tienen 4.600 más posibilidades de tener los mejores deportistas, los mejores entrenadores, los mejores preparadores físicos del mundo que nosotros. Pero no les basta eso, sino que también resultan cooptando capitales de los países pues, como los nuestros, con economías pues, más modestas. Y hay muchos casos, ¿no? Ustedes seguro habrán tomado alguna vez una bicola o la habrán visto, es un refresco, una gaseosa peruana, y pues es patrocinador oficial del Barcelona, uno de los equipos más ricos del mundo. O hay también varios compañías, varias empresas nigerianas que, por ejemplo, patrocinan clubes de la Premier League, como el Chelsea, por ejemplo. Y Nigeria pues fue colonia hace unas décadas de Inglaterra y ahora pues ellos están no solo mandando sus jugadores a precio de huevo, sino también están dando capitales para sostener los equipos que se llevan a sus propios jugadores y empobrecien su liga. Entonces, un poco todas estas cosas para pensar en las asimetrías económicas y en el fondo también políticas que hay en el mundo del deporte, sobre todo espectáculo globalizado en el mundo contemporáneo. Bien, ya para ir finalizando, me parecería también como importante preguntarles, como, bueno, en este contexto de hipermercantilización del deporte, donde todo se convierte en mercancía, donde pues todo esto está mediado por el consumo, donde muchas veces pues para los deportistas de altísimo rendimiento pues esto no es un disfrute, ya no es como salir al barrio y divertirse, sino esto supone una presión tenaz que genera depresión, que genera, pues sí, mucha tensión, que no se disfrute como ese carácter recreativo del deporte, sino que se convierte en un trabajo, pero además un trabajo en el que se puede jugar la vida y que entonces si me equivoco no solamente me van a echar del club, sino que me van a odiar, sino que voy a ser pues, discriminado, sufrir racismo, sufrir todo tipo de violencias en redes sociales, sino que también me pueden matar, ¿no? O sea, el caso quizás paradigmático, sin ir lejos, tenemos a Andrés Escobar, que en el Mundial del 94 en Estados Unidos, o sea, es un autogol y luego lo resultan matando, ¿no? Como esto, ¿no? Entonces, claro, en ese contexto de hipermercantilización y de, de reducción un poco de toda la experiencia corporal y emocional del deporte a lo económico, a la victoria, a los récords, pues la pregunta es, bueno, ¿y el deporte para quién? O sea, ¿quién tiene derecho al deporte? Pero claro, la ley del deporte nos dirá en el artículo 52 que pues, es un derecho y que es para todos y todas el deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre, etcétera, y que pues, todo el mundo debería tener acceso a él y demás, y que el Estado inclusive debería garantizarlo, no sé qué. Pero en la práctica a lo mejor no es tan así, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de este deporte hipermercantilizado. Entonces está esta paradoja de que, pues claro, el deporte de espectáculo tiene como base en el ámbito, en el nivel ontológico de la práctica,
a las clases populares. Las personas más pobres son, en la mayoría de casos, los que devienen deportistas profesionales. O sea, Kid Pambele pues no era ningún riquillo ni ninguna persona de clase media, una persona que venía de San Basilio de Palenque, que era un pueblo de esclavos libertos, donde no había luz ni agua, no había estado, y pues resulta siendo campeón mundial, y él mismo con su dinero le toca llevar la luz y el agua a su pueblo en un contexto donde el Estado nunca pudo hacer eso. Y él es un héroe popular del barrio, pues, pero luego las personas que son del barrio y del pueblo resultan totalmente excluidas en muchos casos de este deporte de espectáculo, cuyos protagonistas son personas que salen del barrio, de las clases populares, del pueblo, pero en el ámbito ya del consumo, pues están excluidos por no tener dinero, ¿no? En el contexto clasista de las sociedades que vivimos y el deporte en el mundo capitalista que vivimos. Entonces, claro, un ejemplo de ello es, no sé, esta idea de la Copa Libertadores, que ustedes sabrán, hace unos años se modificó para imitar un poco a los europeos, con esta idea de hacer como, pues no dos partidos ida y vuelta, como antaño se hacía, sino con un solo partido en una final. Y claro, ¿qué pasa? Yo tuve la oportunidad en esa época de estar en Río de Janeiro, cuando fue la final del River Flamengo. Creo que esa fue la primera vez que la Conmebol tuvo como esta idea de imitar el caso europeo. Y pues muchos hinchas yo conocí que eran socios torcedores del Flamengo, que llevaban toda la vida yendo al estadio, acompañando al equipo en las buenas, pero sobre todo en las malas. No pudieron ver la final, el momento más importante de todas sus vidas. No pudieron asistir a acompañar a su equipo, del cual son socios y definen su vida, porque no había plata, porque a los que hacen plata y los que dirigen la federación y la Conmebol les pareció que podrían hacer más plata llevándose la transmisión y el partido a Lima, en un solo partido, en un horario donde lo pudieran ver los europeos. Y pues yo conocí varias personas que no tenían el dinero para pagar un vuelo a Lima e ir. Y luego, ¿quién terminó yendo? Una amiga que vive en Lima, que no es ni hincha de River ni hincha del Flamengo, pues vio la oportunidad de ver una final de la Libertadores, compró el boleto y ella asistió a la Libertadores, a la final. Y los verdaderos hinchas que han construido toda una identidad y todo un vínculo emocional durante todas sus vidas con el club, pues no lo pudieron ver. Entonces un poco tiene que ver con eso, ¿no? Esta idea de, pues el deporte al final en su etapa de hipermercantilización termina pues aprovechando a las clases populares para en el nivel de las prácticas sostener estos récords y este alto rendimiento, pero a partir de someter a sus deportistas a estrictos procesos de disciplinamiento de sus cuerpos, de que no pueden dormir tantas horas, de que no pueden tener relaciones sexuales de cierta manera y no de otra antes de una competencia, que no pueden comerse un niño un paquete de papas, que no puede trasnochar, que los adolescentes no pueden ir a una fiesta en sus vidas porque eso les va a impedir ser Cristiano Ronaldo, y que deben comer cada 2 horas y que deben, es decir, se inventan toda una ciencia en torno a producir robots que sean productivos desde el punto de vista del rendimiento, que hagan récords, que tengan pues sí, el máximo rendimiento y que eso se traduzca en el mejor producto del mundo y los podamos reunir a todos en una gran liga que vamos a vender al máximo precio y la gente va a pagar por eso. Entonces, en ese contexto, aprovechan las clases populares de donde vienen las personas que protagonizan el horizonte ontológico de las prácticas deportivas, pero los excluyen de los consumos, de quién lo va a disfrutar, pues los que tengan dinero para pagarlo, quien no, pues pague Win Sports más o pague DirecTV o estas cosas, ¿no? El deporte como algo popular, pues luego se desarraiga, se le quita a las clases populares sus propias prácticas, su patrimonio, que es el deporte en este caso, y pues se le da a quien lo tenga porque es un negocio en todo caso. Entonces, bueno, me parece que es un punto que vale la pena reflexionar, sobre todo ustedes como futuros y futuras gestoras y gestores deportivos, en la medida de, pues, qué vamos a hacer con eso, ¿no? ¿Cuáles son como las alternativas desde los diferentes territorios para a lo mejor, pues, no reproducir el profundo clasismo que está instaurado en la industria global del deporte? Bien, yo creo que yo podría cerrar por aquí por ahora. Me gustaría aprovechar, pues tenemos varios minutos como para escucharles, no sé qué opinen de, pues, de estos temas, ¿no? Qué preguntas tengan.
relacionadas con esta instrumentalización económica, política, el deporte, cómo ustedes lo ven en sus contextos. ¿Qué reflexiones les genera esto a la luz del mundial que estamos viendo? Pues todos estos escándalos de Qatar, de no sé cuántos muertos para la construcción de los estadios y la infraestructura para tener el máximo espectáculo. No sé, ¿qué opinan ustedes? Les escucho. Creo que el micrófono lo tiene abierto Brian. Adelante. ¿No? Mm, no sé quién nos quiere comentar como sus percepciones, sus lecturas de esto. Parece como que vale la pena. Pues desde sus regiones, ¿ustedes dónde están? Diógenes, ¿en qué parte de Colombia están? Bogotá, Bogotá. Y bueno, ¿y cómo ves a la luz de, no sé, el mundial en Bogotá? ¿O tú como bogotano eres hincha de algún equipo? ¿Te identificas? O sí, ¿qué lectura, qué reflexiones te suscita pues ver todo esto, ¿no? ¿Eran cosas que ya te has preguntado? ¿O para ti son lugares comunes? ¿Cómo ves eso? Bueno, pues la verdad yo ya le digo algo así como lo que tú contabas, pero de un